Realmente el segundo tiempo se pareció mucho más al Sol que uno pretende. El primer tiempo Guaraní hizo muy bien las cosas, nos bloqueó, nos presionó, no tuvimos volumen de juego y ellos nos complicaron con el descenso de Camacho, no podíamos encontrar la vuelta. Y a partir de ahí iniciaron el circuito de juego entre Palau y Amado y nos tuvieron el control del partido. En el segundo tiempo cambió, me parece que solucionamos ese problema y me parece que en líneas generales no me parece tan abultado el resultado, no creo que haya sido por un 3-0, pero me parece que la victoria es justa. Creo que más allá de los goles tenemos que rescatar la actitud y las ganas con la que entramos en el segundo tiempo, porque hay que reconocer que el primer tiempo no fue muy bueno. Y bueno, sacamos un partido bastante difícil adelante y por suerte dejamos los 3 puntos en casa. Yo entro con la misma motivación en cada partido, yo no tengo cabeza para pensar en otra cosa más que en el partido. No me debería de importar otra cosa, ¿verdad? Si se da lo de la selección, bienvenido sea, pero mi cabeza está en Sol de América, yo me debo a Sol de América y todo lo que estoy generando no es para estar en selección, sino para Sol de América. Pedimos disculpas por eso a la afición, a la dirigencia, porque pensábamos que iba a ser de otra manera. Igualmente, realmente el partido se estaba dando muy parejo, estudiado, controlado por ambas partes. Creo que tuvimos 1 o 2 chances ahí antes que ellos convirtieran y en un tipo de jugada que nos preparábamos, que sabíamos que ellos manejan muy bien las largas y la salida rápida o las protecciones o las diagonales de su extremo y la rapidez de Pinti, nos convirtieron prácticamente en el partido se nos fue de las manos en 5 o 6 minutos y estamos apenados por eso, no necesariamente porque nosotros nos estamos yendo, sino porque se viene haciendo un trabajo muy bueno con el plantel y es un grupo de futbolistas que merece más alegría que este tipo de sinsabores que se tuvo hoy y la fecha anterior también.